¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que incluso en la quietud de la noche los pensamientos corren como un río desbordado y el alma parece gritar en silencio? ¿Has sentido que, aunque tus ojos están cerrados, tu espíritu sigue despierto, buscando respuestas? Y si te dijera que esta noche no es una más, que esta noche, mientras todo parece estar en pausa, Dios tiene algo que decirte, que hay un poder que muchos ignoran, escondido en la oración nocturna, capaz de traer paz donde hoy reina la ansiedad. Que si te quedas hasta el final de este mensaje, descubrirás un secreto espiritual que puede transformar tus noches de tormenta en madrugadas de descanso. Una llave divina que, si decides usarla hoy, abrirá la puerta hacia un descanso verdadero que ni el mundo ni los medicamentos pueden dar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un estudio, es un llamado del cielo a tu corazón cansado. Porque cuando todos duermen y los pensamientos intentan robarte la paz, es cuando más fuerte puede hablar Dios. Pero pocos lo escuchan. ¿Por qué? Porque pocos saben cómo callar el ruido interior. Pero tú estás aquí, y eso ya dice mucho. La mente humana genera entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, según estudios científicos. Muchos de ellos son repetitivos, negativos, preocupantes. No es casualidad que las crisis de ansiedad y el insomnio se disparen cuando cae la noche. Pero, ¿sabías que la Biblia nos revela que incluso en la noche Dios ministra a sus hijos? Que hay promesas escondidas que solo se activan en la oscuridad. Cuando el alma decide orar en vez de rendirse, hay algo que necesitas saber. El enemigo quiere que llegues a la noche agotado, sin fuerzas para orar. Quiere que asocies la cama con angustia y no con descanso. Pero Dios esta noche quiere romper ese patrón. Quiere mostrarte cómo una oración sincera, dicha antes de dormir, puede liberar tu mente, renovar tu fe y darte un descanso sobrenatural. Y lo mejor, quiere hacerlo contigo, ahora. Imagina tu mente como un mar agitado. ¿Y si te dijera que Jesús está caminando sobre esas aguas? Que lo que te quita la paz no es más fuerte que aquel que venció la muerte. ¿Y si esta noche decides invitarlo a tu tormenta? ¿Qué pasaría si te atrevieras a creer que esta enseñanza no es casualidad, sino una respuesta divina? En los próximos minutos vas a descubrir por qué la noche no es el final, sino el umbral de los milagros silenciosos de Dios. Vamos a explorar juntos cómo orar con sabiduría, cómo entregarle tus pensamientos al Espíritu Santo y cómo reconocer su voz en medio del ruido. Vas a aprender cómo vencer la ansiedad espiritual nocturna y despertar mañana con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener una clave que cambiará tu forma de orar por completo. Puede ser el desbloqueo que tu alma ha estado esperando durante meses, incluso años. Así que antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Escríbela con fe, como un acto simbólico de que hoy te estás comprometiendo con tu paz espiritual. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estarás provocando que YouTube le muestre esta enseñanza a muchas otras personas que, como tú, están buscando descanso para su alma. Estás ayudando a esparcir la palabra. Y eso, querido hermano o hermana, es una obra hermosa ante los ojos de Dios. Te felicito por eso. Porque solo los valientes hacen parte de este canal. Aquí no venimos a entretenernos, venimos a escuchar a Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No para seguir a un hombre, sino para conectarte con un contenido que puede ser tu iglesia cuando no tienes una cerca. Muchos hermanos están usando estos estudios como un faro espiritual en medio de la oscuridad. Y tú también puedes ser parte de esto, desde el primer momento. Recuerda, comenta paz en Cristo ahora mismo.
porque ese simple gesto es una semilla que puede marcar el inicio de tu descanso interior. ¿Estás listo para comenzar este viaje espiritual? Entonces quédate hasta el final, porque Dios tiene algo que decirte esta noche. Comenzamos. Número 1. El silencio de la noche. El lenguaje de Dios. La noche no es una pausa. Es un escenario sagrado donde Dios, muchas veces, elige hablar con mayor claridad. Cuando las voces del mundo se apagan, el cielo se inclina con ternura sobre aquellos que todavía están despiertos, no por ocio, sino por carga. La mente, en esas horas, se vuelve campo de batalla, pero también altar. En el Antiguo Testamento, encontramos momentos donde Dios se reveló en sueños, visiones, susurros nocturnos. No era casualidad. La noche representa vulnerabilidad, representa verdad. No hay máscaras a las 3 de la mañana. No hay distracciones. Solo tú y lo que realmente pesa. La ciencia moderna, desde la neuropsicología, nos confirma algo inquietante. En la noche, cuando el cuerpo se relaja, el cerebro empieza a procesar todo lo que evitamos durante el día. Es por eso que los pensamientos de culpa, ansiedad, miedo y tristeza emergen con más fuerza justo cuando intentas descansar. La mente no está en silencio, está gritando, pero en medio de ese ruido interno existe una frecuencia celestial, suave, constante, esperando que alguien se conecte con ella, la voz de Dios. Y si tus insomnios fueran en realidad invitaciones a orar, y si tu ansiedad fuese una alarma espiritual de que necesitas vaciar tu alma antes de dormir. ¿Cuántas bendiciones has perdido por intentar dormir sin antes rendirle tu mente al Señor? Hermano, hermana, cuando guardas tus pensamientos y te recuestas con el alma cargada, tu descanso se convierte en una prisión. Pero cuando oras, cuando hablas con tu Padre, conviertes tu cama en un altar y tu habitación en una morada de paz. No se trata de oraciones largas ni complicadas, se trata de sinceridad. La oración nocturna es como el suspiro del alma. No necesita palabras perfectas, solo necesita rendición. Y ahí, justo ahí, ocurre el milagro. Lo que era ruido mental se convierte en melodía espiritual. Lo que era temor se transforma en confianza. Y lo que era una noche más se vuelve una experiencia divina. Imagina por un momento tu mente como un campo lleno de maleza. Cada pensamiento sin resolver, cada preocupación, cada herida, es como una planta invasiva que ocupa el lugar de lo que Dios quiere sembrar. Pero cuando oras, es como si tomases una antorcha en la oscuridad y comenzaras a arrancar, uno por uno, esos pensamientos que no vienen de Dios. La oración antes de dormir es un acto de fe, sí, pero también de inteligencia espiritual. Es decidir que no vas a dejar que tu mente te gobierne, que no vas a permitir que el enemigo escriba el último capítulo de tu día. Es tomar el control en el nombre de Jesús y declarar: hoy mi alma descansa en el Señor. ¿Qué pasaría si cada noche antes de dormir pudieras hablar con aquel que sostiene el universo y entregarle todo lo que no entiendes? ¿Qué pasaría si cambiaras 10 minutos de redes sociales por 10 minutos de oración profunda, de confesión, de adoración silenciosa? Hay cosas que Dios solo revela en la noche, porque es en la oscuridad donde aprendemos a confiar sin ver, porque es en el silencio donde se distinguen las voces. Y si entrenas tu corazón para buscar a Dios en esas horas, te aseguro que empezarás a tener sueños distintos, pensamientos distintos, mañanas distintas. Hay una historia no contada en tu vida que puede comenzar esta misma noche. Una historia donde el protagonista no es el miedo ni la ansiedad, sino el Espíritu Santo. Pero necesitas permitirle el espacio para escribir en ti. ¿Y cómo se lo permites? Orando, rindiéndote, diciendo: Señor, aquí estoy. Mis pensamientos son muchos, mi alma está inquieta, pero mi corazón está abierto. Mira,
Una mente en paz no es casualidad, es fruto. Es el resultado de una vida que aprendió a vaciarse delante de Dios, especialmente cuando el mundo duerme. No es que esas personas no tengan problemas, es que aprendieron a no acostarse sin hablar con su Creador. A veces esperamos soluciones milagrosas, cambios drásticos, respuestas visibles, pero Dios muchas veces trabaja en lo invisible. Una oración sencilla dicha con fe puede activar procesos en el cielo que transforman tu realidad en la tierra. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y si esta noche fuera el inicio de un nuevo hábito espiritual, que cambiará tu salud emocional, tu fe, tus relaciones, tus decisiones, ¿te atreverías a probar lo que muchos no se atreven? ¿A callar el mundo exterior para escuchar la voz interior que viene de Dios? Hazlo esta noche, no mañana, no más tarde, hoy. Antes de dormir, habla con tu Padre, no con un discurso ensayado, sino con la verdad de tu alma. Dile lo que sientes, lo que te asusta, lo que no entiendes, lo que esperas. Y cuando termines, quédate en silencio. Él responderá, tal vez no como esperas, pero sí como necesitas. Tu mente no fue creada para cargarlo todo. Fue creada para obedecer a Dios, y solo cuando se somete en oración encuentra descanso. Hazlo esta noche y verás. Número 2. La mente como terreno espiritual. Desde que nacemos, nuestra mente comienza a recibir información, experiencias, traumas, creencias, y sin darnos cuenta, se convierte en el filtro por el cual percibimos a Dios, al mundo y a nosotros mismos. Por eso no es exagerado decir que la mente es uno de los terrenos más estratégicos para la batalla espiritual. No estás exagerando cuando sientes que tu cabeza no para. Lo que estás experimentando es una guerra real, pero invisible. El enemigo no necesita gritar para influir, solo necesita sembrar pensamientos. Un susurro en el momento de vulnerabilidad puede desencadenar días de angustia. Y si no discernimos esas semillas, las regamos con nuestras propias emociones. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en tu peor enemigo? ¿Has tenido días donde el verdadero agotamiento no viene del cuerpo, sino de la carga mental que llevas encima? No es casualidad, es una señal. Es hora de hacer algo más que aguantar. Es hora de limpiar el terreno. Muchos creyentes oran con fervor, ayunan, sirven, pero viven prisioneros en sus pensamientos. Es porque no han aprendido que la mente no solo necesita fe, necesita disciplina espiritual. Así como el cuerpo necesita descanso, la mente necesita ser redirigida hacia la verdad. Y esa verdad no es una idea, es una persona, Cristo. El apóstol Pablo hablaba de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Que no debes aceptar cualquier cosa que cruza tu mente como si fuera parte de ti. Tienes autoridad en Cristo para filtrar lo que piensas. No todo pensamiento es tuyo. No toda idea viene de Dios. Hay que aprender a examinar, a discernir. La neurociencia moderna descubrió algo que la Biblia ya nos enseñaba desde hace siglos, que los pensamientos pueden reconfigurar la estructura del cerebro. Lo que piensas constantemente se fortalece como un músculo. Por eso, una mente entregada a la preocupación se vuelve cada vez más hábil para encontrar motivos para preocuparse. Pero una mente entregada a la palabra se vuelve hábil para encontrar paz, aún en medio del caos. ¿Qué estás fortaleciendo cada noche antes de dormir? ¿Estás alimentando tus miedos o estás sembrando promesas divinas? Imagina tu mente como una ciudad. Cada pensamiento es un ciudadano que entra o sale. Tú decides quién se queda y quién se va. Pero si no haces vigilancia, si no hay un centinela espiritual, la oración, entonces cualquier pensamiento puede establecerse allí, incluso los que vienen a destruirte. Dios no solo quiere que ores para pedir cosas,
quiere que aprendas a alinear tu mente con el cielo, porque cuando lo haces, la ansiedad retrocede, el insomnio cede, y la paz comienza a brotar no como emoción, sino como una presencia, porque la paz de Dios no es pasiva, es una fuerza activa que protege tu interior. ¿Sabías que tu cerebro necesita estímulos de seguridad para descansar profundamente? Los científicos explican que cuando sientes que estás en un lugar seguro, tu mente entra en un estado de restauración más profundo durante el sueño. Ahora, ¿qué mayor seguridad que saber que Dios te escucha, te guarda y te responde? Por eso es vital que entiendas esto. Orar antes de dormir no es un acto religioso. Es un acto de protección mental y espiritual. Es como cerrar la puerta de tu casa antes de dormir. Tú no dejarías la puerta abierta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar abierta la puerta de tus pensamientos? Una oración hecha con intención puede cerrar ciclos, desactivar pensamientos tóxicos, traer claridad sobre cosas que te confundían y liberar tu subconsciente para que durante la noche el Espíritu Santo ministre mientras tú descansas. Hay personas que tienen pesadillas recurrentes no por películas, no por lo que comen, sino porque van a dormir sin haber limpiado su mente en oración. La mente necesita ser entregada como un sacrificio, como una ofrenda. Señor, aquí está mi pensamiento, aquí está mi ansiedad, aquí están mis dudas. Una vez, una hermana me dijo: pastor, llevo años luchando con insomnio, hasta que una noche oré algo diferente. No pedí dormir, pedí entender qué Dios quería decirme en medio de ese insomnio. Esa noche no solo durmió, soñó con una dirección que al día siguiente confirmó una decisión que venía postergando por miedo. Eso es lo que pasa cuando conviertes tu mente en territorio santo. Tu mente no fue diseñada para ser una jaula, fue creada para ser un templo. Y un templo necesita limpieza, orden y presencia. Por eso, antes de dormir, tómate esos minutos para invitar al Espíritu Santo a morar en tus pensamientos. No solo como un visitante, sino como el dueño. Que cada noche sea una oportunidad de sanidad, de renovación, de conexión. No subestimes el poder de lo que pasa en tu mente cuando oras. Dios no solo calma tormentas físicas, también calma tormentas mentales. Y cuando Él lo hace, no hay pensamiento, pesadilla o ansiedad que pueda resistir. Número 3. La voz que susurra en la oscuridad. Dios no siempre habla en truenos ni en grandes señales. Hay ocasiones, y muchas de ellas ocurren de noche, donde su voz llega como un susurro, tan sutil, tan íntimo, que solo puede ser escuchado por un alma inquietud. Y aquí está el desafío. Vivimos rodeados de ruido externo, pero también interno. Por eso, para escuchar a Dios en la noche, necesitamos aprender a silenciar el alma. No se trata de apagar solo la luz del cuarto, sino de apagar las luces falsas que encandilan el corazón. La culpa, el orgullo, los rencores, las autocríticas. Todo eso grita dentro de ti. Pero cuando decides hacer espacio para la voz de Dios, empiezas a distinguir una melodía que siempre estuvo ahí, solo que los ruidos la opacaban. Y si el silencio que sientes en tus noches no fuera ausencia de Dios, sino preparación para que escuches algo profundo. ¿Cuántas veces confundimos el silencio de Dios con indiferencia, cuando en realidad es una estrategia para revelar lo eterno en lo íntimo? En la oscuridad, el oído espiritual se agudiza. Tal como el ojo humano se adapta a la falta de luz física, tu espíritu puede entrenarse para ver en la penumbra del alma. Pero para eso necesitas presencia, no estar ocupado con lo que viene mañana, ni con lo que pasó hoy. Estar aquí, en el ahora, en el secreto con Dios. Hay un pasaje de la neurociencia que me impacta. Cuando el cerebro está en modo reposo, no está inactivo. Al contrario,
entra en lo que se conoce como la red neuronal por defecto. En ese estado, el cerebro comienza a integrar memorias, emociones, aprendizajes, y es cuando pueden ocurrir grandes conexiones internas. ¿No es acaso eso lo que también hace Dios en la oración nocturna? Él toma lo que limiste, lo que no entendiste, lo que no dijiste, y empieza a revelarte el propósito detrás de cada cosa. ¿Y si tu confusión fuera parte del plan de Dios para enseñarte a escuchar mejor? ¿Y si tu insomnio no es castigo, sino una oportunidad para ser instruido en los misterios del reino? Muchos de los salmos fueron escritos en medio de la noche, no por inspiración poética, sino por desesperación espiritual. David, por ejemplo, hablaba de sus lágrimas como compañeras de madrugada, pero en esas lágrimas también descubría dirección, consuelo, renuevo. Hermano, hermana, cuando te sientas solo en la noche, recuerda esto: el cielo no duerme, Dios no desconecta. El Espíritu Santo no tiene horario de oficina, y si estás despierto, Él también está, esperando, no para juzgarte, sino para caminar contigo entre los pensamientos que te abruman. Una vez, un joven me dijo: pastor, no escucho a Dios como otros dicen, quizás no me habla. Yo le respondí: tal vez sí lo hace, pero estás esperando que te grite cuando Él prefiere susurrar. La verdad es que muchos creyentes no tienen un problema de fe, tienen un problema de enfoque. Están tan ocupados buscando una señal visible que se pierden la voz invisible que ya está hablando. La oración nocturna, entonces, no es solo un acto de fe, es una sintonización espiritual. Es como ajustar la radio del alma hasta encontrar la frecuencia correcta. A veces puede parecer que estás hablando solo, pero en realidad estás abriendo una conexión directa con el trono de gracia. Y allí, donde el alma se desnuda y los muros caen, se revela una voz que no se puede confundir con ninguna otra, la del buen pastor. ¿Sabías que los pastores en tiempos bíblicos dormían en la puerta del redil por la noche para proteger a sus ovejas? Jesús hace lo mismo contigo. En medio de tu vulnerabilidad, Él guarda tu mente, Él cuida tus pensamientos, pero también quiere hablarte. Y muchas veces lo hace cuando te dispones a dejar de hablar tú. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto justo hoy. Puede que lleves días, semanas, incluso años, sin sentir que Dios te responde. Pero esta noche quiero desafiarte a hacer algo distinto. Ora y quédate en silencio. No apresures la conversación, no repitas frases vacías, solo quédate ahí y escucha. Tal vez no oigas palabras audibles, pero sentirás paz. Tal vez no recibas respuestas inmediatas, pero sabrás que no estás solo. Y eso muchas veces es la voz de Dios, no en forma de frase, sino en forma de certeza. Tu habitación puede ser un templo esta noche. Tu almohada puede ser tu altar. Tu silencio puede ser la oportunidad perfecta para una conversación sagrada. Porque Dios no necesita volumen para hablarte, solo necesita espacio. Hazle lugar, porque cuando menos lo esperes, esa voz suave en medio de la oscuridad cambiará el rumbo de tus pensamientos y de tu vida. Número 4. El poder de entregar el control. Uno de los mayores enemigos de la paz mental no es el caos exterior, es el deseo interno de control. La necesidad de entenderlo todo, anticiparlo todo, manejarlo todo. Y cuando llega la noche y ese control se nos escapa entre los dedos como agua, ahí es cuando más se intensifica la ansiedad, porque el corazón humano se resiste a soltar, pero el espíritu, cuando es guiado por Dios, aprende que rendirse no es perder, es confiar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tus pensamientos giran en círculos como si buscaras una solución lógica a todo lo que te pasa? Pero hay cosas que no se resuelven con lógica, se resuelven con fe, se resuelven con entrega. Hay batallas que solo se ganan cuando decides soltar las armas y levantar las manos. Y si el mayor problema no fuera lo que estás viviendo,
sino la manera en que estás intentando controlarlo todo tú solo. ¿Cuántas noches has perdido intentando encontrar respuestas que solo Dios puede darte en su tiempo perfecto? Entregar el control es un acto de valentía espiritual, porque requiere reconocer que tú no eres el eje de tu vida, que no todo depende de ti, que hay un Dios soberano que ve más allá de lo que tú entiendes ahora, y que mientras tú intentas sostenerlo todo, Él simplemente te dice, entrégamelo. Muchos creyentes repiten frases como, Dios tiene el control, pero en la práctica siguen atados a la angustia de lo incierto. ¿Sabes por qué? Porque decirlo no basta, hay que decidirlo, cada noche, cada vez que la mente quiere tomar el volante y acelerar hacia lo desconocido. Imagínate por un momento que estás conduciendo un carro por una carretera oscura. No ves el camino completo, solo unos pocos metros frente a ti, iluminados por los faros. Pero confías, porque sabes que mientras sigas avanzando con lo que puedes ver, llegarás. Así funciona la fe. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas confiar en el que guía. La mente cansada necesita dirección, pero también descanso. Y ese descanso solo llega cuando dejes de conducir tú y permites que Dios tome el volante. Esto no significa pasividad, significa dependencia. Significa decir, Señor, no entiendo, pero confío. No controlo, pero me rindo. No veo, pero creo. Los estudios más recientes en psicología clínica afirman que una de las mayores fuentes de ansiedad es el deseo de controlar lo incontrolable. Personas que intentan anticiparse a todo lo malo que puede pasar acaban generando sufrimiento antes de tiempo. Se agotan mentalmente por escenarios que ni siquiera han ocurrido. Y aquí es donde la fe entra como medicina para el alma. ¿Cuánto dolor podrías evitar si eligieras confiar antes que controlar? ¿Cuántas noches podrías dormir en paz si decidieras dejar lo que no entiendes en manos de quien todo lo sabe? El control que crees que tienes es una ilusión. La vida es frágil. Las circunstancias cambian, pero Dios permanece. Y cuando te aferras a Él, incluso lo desconocido se vuelve seguro. Porque no estás solo, porque hay una mano más grande sosteniéndolo todo. Y no es debilidad llorar mientras sueltas. No es falta de fe sentir miedo mientras confías. Lo importante es que no te detengas, que cada noche, cuando pongas tu cabeza sobre la almohada, puedas decir, Señor, hice lo que pude, lo demás te lo entrego a ti. Hay cosas que solo se arreglan cuando dejas de forzarlas. Relaciones, decisiones, caminos. Cuando tu mente entiende que descansar en Dios no es un escape, sino un acto profundo de obediencia, entonces todo empieza a alinearse. Porque cuando tú sueltas, Dios toma. ¿Recuerdas a Jesús en el huerto de Getsemaní? Incluso Él, en su humanidad, expresó angustia. Pero terminó su oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el momento más poderoso de entrega de toda la historia. Y ocurrió en la oscuridad, en la noche, bajo presión. Pero fue allí donde el plan eterno se afirmó. No con gritos, sino con rendición. No es casualidad que tu mente se agite cuando intentas descansar. Es una señal de que hay algo que aún no has entregado del todo. Esta noche, decide hacerlo. No porque ya lo entiendas todo, sino porque confías en quien todo lo gobierna. Tu paz no vendrá cuando las cosas cambien. Vendrá cuando cambie tu actitud ante las cosas. Cuando en vez de decir, ¿qué voy a hacer?, empieces a decir, Señor, hágase tu voluntad. Y eso es lo que calma la mente. No el tener el control, sino saber en manos de quién está tu vida. Haz esa entrega hoy, aunque tiemble tu voz, aunque tu corazón se resista, aunque parte de ti quiera seguir resolviendo, suéltalo. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el cielo se mueve cuando un hijo deja de luchar para empezar a confiar. Número 5. La oración que desarma la ansiedad. La ansiedad no solo nace de los problemas. Muchas veces
nace del silencio, del tiempo que pasa sin ver cambios, de la sensación de que Dios está tardando más de lo que tu corazón soporta. Es un fuego lento que consume desde dentro, disfrazado de 1000 excusas, fatiga, irritabilidad, falta de concentración. Pero en el fondo, lo que hay es una necesidad urgente de paz. Una paz que solo puede llegar a través de una oración que desarma, una oración que libera, una oración que sana. Hay momentos en los que no basta con orar por orar. Hay que orar con profundidad, con propósito, con dirección. No como quien lanza palabras al viento, sino como quien se arrodilla con el alma desnuda y le dice a Dios: no puedo más, aquí estoy, sin máscaras, sin fórmulas, solo yo y este peso que me está ahogando. La ansiedad se alimenta de pensamientos que no se confrontan. Se hace fuerte en la mente que no filtra, en la fe que se vuelve silenciosa. Pero la oración tiene un efecto que ni siquiera el mejor medicamento puede igualar. Entra directo al núcleo del alma y empieza a mover lo que tú creías inmóvil. ¿Y si la ansiedad no es un castigo, sino una alarma que te invita a rendirte más profundamente? ¿Qué pasaría si en vez de intentar apagarla, decidieras enfrentarla de rodillas? Cuando oras desde la profundidad, algo comienza a cambiar en tu interior. Tal vez no lo veas inmediatamente, pero lo sientes. Y aunque el problema externo siga igual, el problema interno comienza a ceder, porque la oración transforma primero tu enfoque y luego tu realidad. La ciencia confirma que orar regularmente cambia la estructura del cerebro, disminuye la actividad en la amígdala, que es la zona que responde al miedo, aumenta la conectividad en áreas asociadas con la empatía, la compasión, la calma. En otras palabras, la oración no solo cambia lo espiritual, también sana lo mental, pero no cualquier oración, no la que haces con prisa, no la que repites sin pensar. Hablo de esa oración que te vacía, que te confronta, que te saca lágrimas porque remueve cosas que llevaban años guardadas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin cuidar tus palabras, sin intentar sonar fuerte, y simplemente dijiste lo que realmente sientes? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios sin sentir vergüenza, sabiendo que Él no te juzga por estar cansado, sino que se conmueve al verte rendido? Hay oraciones que no necesitas estructurar, solo necesitas soltar, como quien lanza una carga al río y se queda mirando cómo se la lleva la corriente. Así es la oración que desarma la ansiedad. No te hace más fuerte, te hace más ligero. Y aquí está el secreto. Muchas veces Dios no quita la tormenta de inmediato, porque primero quiere enseñarte a encontrar calma en medio de ella. La ansiedad te grita: haz algo ya. La fe te susurra: espera, ora, confía. Y cuando eliges creer, la ansiedad pierde poder, porque lo que ella necesita para crecer es tu atención, tu energía, tu miedo. Pero cuando decides entregarle todo eso a Dios, la dejas sin alimento. Es en la noche, cuando todo se calla, donde este tipo de oración encuentra su lugar, porque en el silencio, lo que no decimos durante el día se asoma. Y ahí, en ese terreno, el Espíritu Santo quiere operar, pero necesita espacio, necesita sinceridad, necesita que no lo interrumpas con tus excusas. ¿Sabías que hay personas que oran pero no sueltan? Le dicen a Dios lo que les preocupa, pero se levantan de la oración igual que llegaron, cargados. ¿Por qué? Porque hablar no es lo mismo que entregar. Puedes hablar de tu ansiedad todo el día, pero si no decides dejarla en las manos correctas, seguirá contigo. La oración que desarma la ansiedad es la que termina con una decisión, no una promesa emocional, sino una convicción espiritual. Algo como: Señor, no dejo contigo, y aunque mi carne quiera volver a tomarlo, cada vez que lo intente, volveré aquí, a tus pies. No necesitas palabras grandes, necesitas un corazón rendido. No necesitas entenderlo todo,
Solo necesitas confiar en que Dios, incluso en tu confusión, está trabajando, que Él ve lo que tú no ves, que su silencio no es olvido, sino estrategia. Imagina por un momento que tu ansiedad es como una cuerda tensa. Mientras más la jalas, más presión genera, pero si sueltas, esa tensión comienza a disiparse. Así es el alma cuando ora y se entrega. Pierde tensión, gana libertad. Esta noche puede ser el inicio de ese proceso. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas el valor para orar con el alma abierta. Y cuando lo hagas, no solo vas a dormir mejor, vas a vivir mejor. Porque quien aprende a soltar su ansiedad en oración, empieza a caminar más liviano, más consciente, más cerca de Dios. Número 6. La paz como promesa, no como emoción. Hay una paz que no depende de lo que ocurre afuera, ni de cómo te sientes por dentro. Es una paz que no se explica, solo se experimenta. No aparece cuando todo va bien, sino cuando decides confiar, aunque nada tenga sentido. Esa paz no es una emoción, es una promesa hecha por Dios mismo a todos los que decidan rendirse a su presencia, especialmente en medio del caos mental. El error de muchos creyentes es buscar la paz como si fuera una recompensa de Dios, cuando en realidad la paz es una de sus características. Él no solo da paz, Él es la paz. Y cuando estás con Él, no puedes evitar sentir esa atmósfera que envuelve el alma, aún en medio de pensamientos agitados. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo tener paz hasta que esto se solucione? Y si te dijera que quizás eso no se solucione hasta que aprendas a tener paz en medio de ello. La paz que Dios promete no necesita condiciones ideales. De hecho, se manifiesta con mayor fuerza en los momentos de mayor incertidumbre. Es como esa luz que no compite con el día, pero brilla con potencia en la noche. Es como una brisa suave que atraviesa un campo en llamas. Te rodea, te calma, te recuerda que no todo está perdido. Mucha gente confunde paz con anestesia emocional. Piensan que estar en paz es no sentir nada, pero no es así. Estar en paz es sentirlo todo, y aún así estar anclado en una verdad superior. Es reconocer el dolor, pero saber que no te define. Es vivir el duelo, pero no desde el abandono, sino desde el consuelo. La ciencia ha documentado que cuando una persona entra en un estado profundo de oración y meditación espiritual, su ritmo cardíaco se estabiliza, la presión baja, el cortisol, hormona del estrés, disminuye y se activa la oxitocina, conocida como la hormona del amor y el vínculo. ¿No es impactante? Lo que muchos buscan en una pastilla, Dios ya lo ofrece en su presencia. Pero, como toda promesa, la paz debe ser tomada, abrazada, sostenida. No es automática, no cae como lluvia. Es más como una llave. Tú decides si abres la puerta o no. Tú decides si permites que la ansiedad entre o si invitas al príncipe de paz a habitar en tu mente. ¿Sabías que uno de los primeros regalos que Jesús ofreció a sus discípulos después de resucitar fue la paz? No dinero, no respuestas, paz. Porque Él sabía que un corazón con paz puede atravesar tormentas, persecuciones y pérdidas sin quebrarse. Y tú puedes recibir esa misma paz. No importa cómo fue tu día, no importa cuán oscura sea tu noche. Si te atreves a orar desde lo profundo, si te atreves a creer que esta promesa también es para ti, tu mente empezará a experimentar algo que las palabras no alcanzan a describir. La paz de Dios no es una emoción fluctuante. Es una realidad espiritual que se instala en el corazón como un ancla, que te estabiliza, que te recuerda quién eres y en quién crees, que te conecta con la eternidad en medio de lo temporal. Y si esta noche fuera el punto de inflexión, y si decides dejar de buscar respuestas y empiezas a buscar presencia, la paz viene cuando cambias tus preguntas por adoración.
Cuando en vez de decir, ¿por qué me pasa esto?, eliges decir, gracias, Señor, porque estás conmigo aún en esto. Y esa actitud no nace de la fuerza humana, nace del Espíritu. Él es quien te capacita para descansar cuando todo grita que deberías estar desesperado. Hermano, hermana, no te acostumbres al caos, no normalices la ansiedad. Fuiste creado para vivir en paz, y esa paz no es un lujo para los super espirituales, es una promesa para ti, esta noche, aquí y ahora. Haz algo. Mientras escuchas esto, respira profundamente. Detente por un instante. Cierra los ojos si puedes. Y di en tu interior, Señor, yo recibo tu paz. No porque lo merezco, sino porque la necesito. No porque todo esté bien, sino porque tú estás conmigo. Repite esa oración cuantas veces sea necesario. Escríbela si puedes, porque cada vez que la haces, estás recordándole a tu alma que hay algo más grande que los pensamientos que la agobian. La presencia de aquel que prometió nunca dejarte. La paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando eso se vuelve real para ti, tu mente comienza a cambiar. Tus noches se llenan de esperanza y tu corazón vuelve a latir con calma. Número 7. El refugio invisible de la presencia de Dios. Hay lugares donde el alma se esconde, aunque el cuerpo esté a la vista. Rincones secretos donde nadie más entra, donde los pensamientos corren libres y las emociones laten sin filtro. Y si bien muchos buscan refugio en distracciones, entretenimiento o en un cansancio que los obligue a dormir, el verdadero descanso no está en huir del ruido, sino en aprender a habitar en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es solo un concepto teológico, es un refugio real, aunque invisible. Es como un manto que cubre tu mente cuando todo parece agitarse por dentro. Es como entrar en una habitación sin ventanas, pero con luz, donde el alma se despoja del peso y se recuesta en los brazos de aquel que no necesita explicarte nada, porque su sola compañía lo transforma todo. ¿Cuántas veces te acostaste con el cuerpo rendido, pero el alma despierta y agotada? ¿Cuántas veces buscaste distracción, cuando lo que realmente necesitabas era dirección? El mundo ofrece escapes, Dios ofrece refugio, y hay una diferencia abismal entre ambos. Escapar te aleja por un rato del problema, pero te deja igual cuando regresas. Refugiarte en Dios te transforma desde adentro, te equipa, te llena y te devuelve a la vida con otra perspectiva. Y eso solo se encuentra cuando haces de su presencia tu habitación permanente, no solo tu último recurso. La Biblia dice que Dios es torre fuerte, castillo, roca de refugio. ¿Sabes qué tienen en común todas esas imágenes? Son lugares altos, seguros, inaccesibles para el enemigo. Son espacios donde la batalla sigue fuera, pero tú estás cubierto dentro. Así es su presencia. No cambia las circunstancias primero, cambia tu estado interior. La ciencia habla de la resiliencia emocional, esa capacidad del ser humano de enfrentar la adversidad sin quebrarse. Pero en términos espirituales, eso no se logra solo con fuerza mental, se logra con conexión divina, cuando decides habitar, no solo visitar, la presencia de Dios. Y si cada noche fuera una oportunidad para construir ese refugio invisible, ladrillo a ladrillo, con cada oración, con cada adoración, con cada palabra sincera, y si la razón por la que tu mente sigue agotada no es por falta de fe, sino por falta de permanencia. Muchos se acercan a Dios por momentos, como quien entra en una sala de emergencia, y aunque Dios siempre responde, Él anhela algo más profundo, que lo hagas tu lugar habitual, que no corras a Él solo cuando sientas que no puedes más, sino que vivas con Él, momento a momento. Y cuando eso pasa, tu mente cambia de estado, porque donde hay presencia, hay seguridad. Donde hay seguridad, hay paz. Y donde hay paz, hay descanso. Piensa en esto. Cuando eras niño, ¿cuándo te sentías más seguro?
¿No era acaso cuando alguien mayor, fuerte y confiable te decía, no pasa nada, estoy contigo? Así funciona la presencia de Dios. No elimina las sombras, pero las vuelve inofensivas porque tú ya no estás solo. El Espíritu Santo es ese compañero eterno que habita en ti. No se va cuando la noche cae, no se ausenta cuando la ansiedad se activa. Él permanece, pero muchas veces tú no lo reconoces, porque tu enfoque está en la tormenta. Hoy Dios te dice, mira menos el mar y más al Maestro. No necesitas gritar para que Él venga, ya está. Solo necesitas reconocerlo, decir, Espíritu Santo, quédate, háblame, envuelve mi mente, cubre mi corazón. Y cuando lo haces con sinceridad, tu habitación se convierte en un lugar sagrado, tu cama en altar, tu silencio en conversación santa. La mente se reconfigura en la presencia, los pensamientos se ordenan, las emociones se limpian, los miedos retroceden, no porque tú los empujes, sino porque algo mayor entra en escena. La gloria de Dios no es una nube mística, es una atmósfera que toca lo interno y lo alinea con el cielo. Y si esta noche, mientras el mundo duerme, tú decides habitar bajo la sombra del Omnipotente, y si permites que el Espíritu llene cada rincón de tu alma con su dulce presencia, entonces no necesitarás entenderlo todo, solo sentir que estás donde debes estar, y eso será suficiente, porque cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo también lo hace, porque donde Él habita, el caos no gobierna. Haz de este instante un acto de refugio, apaga las otras voces, detente, no expliques nada, solo di, aquí estoy, Señor, entra, habita, permanece, y verás cómo la paz no solo llega, se queda. Número 8. El insomnio como puerta a lo sobrenatural. Hay momentos en los que dormir parece imposible. El cuerpo cansado ruega por descanso, pero la mente sigue activa, reviviendo escenas, ensayando respuestas, imaginando futuros inciertos. Lo llamamos insomnio, lo sentimos como un castigo, pero ¿y si te dijera que muchas veces el insomnio es una puerta que Dios utiliza para llevarte a dimensiones espirituales que no conocerías si simplemente cayeras dormido? Dios no desperdicia el insomnio. Él lo redime, lo transforma en altar, en laboratorio de fe, en sala de revelaciones. Cuando todos duermen y tú permaneces despierto con el corazón inquieto, el cielo se abre para aquellos que deciden transformar su desvelo en adoración. Y si tus noches en vela no fueran un accidente biológico, sino una cita divina que no sabías que habías agendado. Y si tus ojos abiertos en la madrugada fueran una señal de que Dios quiere decirte algo que no escucharías en ningún otro momento del día. Las Escrituras están llenas de momentos en los que lo sobrenatural irrumpe en la noche. Fue de noche que Jacob vio ángeles subir y bajar por una escalera celestial. Fue de noche que Samuel, siendo solo un niño, oyó su nombre desde el cielo. Fue también en la noche que Jesús caminó sobre las aguas para encontrarse con unos discípulos aterrados en medio del mar. Hay algo especial en la noche. Es cuando el alma se calla y el espíritu se despierta. Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de pelear con el insomnio y comenzar a escuchar lo que puede estar detrás de él. La ciencia define el insomnio como la dificultad para iniciar o mantener el sueño. Pero la espiritualidad lo puede reinterpretar como una sensibilidad divina no reconocida. No siempre, claro. Hay razones fisiológicas, emocionales, pero otras veces lo que te mantiene despierto no es la ansiedad, es el llamado de Dios. Y es allí, en ese punto exacto entre la desesperación y la rendición, donde el cielo se manifiesta. Porque no hay lugar más fértil para lo sobrenatural que un corazón que se siente sin fuerzas y decide rendirse en lugar de resistirse. ¿Cuántas veces viste el reloj marcando las 2, las 3, las 4 de la mañana y sentiste que algo dentro de ti clamaba por sentido?
¿Y si ese clamor fuera un eco del espíritu que desea revelarte cosas que no puedes comprender con la mente llena de ruido? El insomnio puede ser desgastante, o puede ser una oportunidad, puede ser una tortura o una puerta. Depende de qué haces con él. Si eliges usar esas horas como lamento, solo te hundirás más. Pero si decides usarlas como ofrenda, como tiempo apartado para encontrarte con Dios, entonces tu noche dejará de ser estéril y se volverá fértil en el espíritu. No necesitas hacer una oración larga. A veces basta con sentarte en silencio, con la Biblia abierta o con una adoración suave y simplemente decir: Señor, aquí estoy. No puedo dormir, pero no quiero desperdiciar esta noche. Si tienes algo que decirme, habla. Estoy escuchando. Y Él hablará. Tal vez no en palabras, tal vez en una sensación profunda de paz. Tal vez en un recuerdo que cobra sentido, tal vez en una dirección clara que mañana sabrás que no vino de ti, porque el Espíritu Santo no está limitado al horario del día. Él no duerme, y muchas veces, cuando tu carne se agota, es ahí cuando tu espíritu se activa. Mira este ejemplo. Los antiguos profetas muchas veces recibían visiones y palabras de Dios en media de la noche. No porque fueran especiales, sino porque estaban disponibles. Y tú también puedes estar, no como quien busca emociones, sino como quien anhela comunión, no por obligación, sino por amor. Y si en lugar de luchar con el insomnio, decidieras convertirlo en altar, y si cada noche sin dormir fuera una oportunidad de sembrar en el cielo lo que cosecharás en la tierra, entonces el insomnio perderá su poder destructivo, porque ahora sabrás que no es tu enemigo. Es un momento sagrado, un espacio reservado por Dios para formarte, hablarte, abrazarte. Y cuando esto ocurra, incluso si el sueño no llega de inmediato, la ansiedad desaparecerá, porque el alma que habita en lo sobrenatural, aunque no duerma, descansa. No temas esas noches largas. Santifícalas, ofrécelas, vívelas con propósito, porque puede que en una de ellas recibas la palabra que estabas esperando, la paz que creías imposible, o la dirección que necesitas para el próximo paso. Esta noche, si no puedes dormir, ora, no te desesperes, escucha, porque puede que Dios no te esté quitando el sueño, sino regalándote una cita, una de esas que marcan la eternidad. Número 9. La mente renovada por la palabra. Cuando todo falla, cuando las voces internas no callan y el mundo parece demasiado pesado para enfrentarlo, hay una fuente que no se agota y que nunca regresa vacía: la palabra de Dios. No es simplemente un texto antiguo, ni una serie de enseñanzas morales. Es vida, es espíritu. Y es medicina para una mente cansada y fragmentada por la ansiedad, la confusión o el miedo. No hay nada más poderoso para renovar la mente que exponerla a la palabra. Porque la palabra no solo informa, transforma. Tiene la capacidad de desprogramar pensamientos destructivos y reemplazarlos con verdad eterna. Y es esa verdad la que nos libera de los ciclos mentales que nos mantienen atrapados en preocupación constante. ¿Y si el problema no fuera lo que piensas, sino de dónde vienen esos pensamientos? ¿Y si tu mente pudiera ser reconfigurada por la voz del Creador, que conoce cada rincón de tu alma mejor que tú mismo? Lo que consumes te construye, y en las noches, cuando ya no hay ruido externo, lo que se repite dentro de ti se vuelve determinante. Ahí es donde la palabra de Dios entra como una espada de doble filo, como una luz encendida en un cuarto oscuro. No solo ilumina, limpia, separa, sana, revela, cambia patrones, rompe cadenas mentales invisibles. La neurociencia respalda esto. El cerebro es moldeable. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. En otras palabras, tú puedes cambiar la forma en que tu cerebro responde, piensa y siente.
pero necesitas una fuente superior para reprogramarlo. La palabra no es una afirmación positiva más. Es la voz del que dijo, sea la luz, y la luz fue. Imagínate por un momento tu mente como un jardín. Si dejas de cuidarlo, la maleza crecerá sola. Las malas hierbas no necesitan permiso, pero si decides plantar verdad cada día, regarla con meditación y protegerla con oración, entonces lo que brotará será fruto de vida, de paz, de estabilidad emocional. ¿Estás alimentando tu mente con lo que produce vida o con lo que solo entretiene? ¿Tienes más versículos en tu corazón o más opiniones humanas? No basta con escuchar la palabra una vez por semana. La renovación mental requiere constancia. Cada noche puede ser un momento para declararla, leerla, meditarla, repetirla hasta que se vuelva parte de ti. Porque lo que repites se instala, y lo que se instala dirige tu vida. Hay personas que luchan con pensamientos oscuros, con ataques de pánico, con desesperanza, y no saben que la respuesta está más cerca de lo que creen. No es algo mágico, pero sí espiritual. Llenar tu mente con las promesas de Dios hasta que lo que una vez te dominaba pierda fuerza frente a la verdad. ¿Qué pasaría si cada vez que un pensamiento negativo aparece, tú lo confrontas con una promesa? Por ejemplo, si viene el pensamiento, no valgo nada, respondes, fui creado a imagen de Dios y soy su especial tesoro. Si aparece, voy a fracasar, declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dices, esto no tiene salida, afirmas, Dios abrirá caminos donde no los hay. La palabra no es solo letra, es espada, es escudo, es refugio. Y cuando la haces parte de tus noches, tu subconsciente empieza a recibir otra programación. Ya no es el temor quien dicta el guión, es la verdad la que empieza a escribir una nueva narrativa. Es impresionante cómo incluso sin entenderlo todo, cuando decides llenar tu mente de la palabra, el ambiente espiritual cambia. No solo alrededor de ti, dentro de ti. Tus emociones se regulan, tu respiración se estabiliza, tu alma se alinea, y donde antes reinaba la preocupación, ahora habita la certeza. Por eso, querido hermano, querida hermana, no te vayas a dormir sin antes haber sembrado, aunque sea una semilla de verdad en tu interior. Un versículo, una promesa, una declaración de fe. Escríbelo, repítelo. Deja que sea lo último que escuches antes de cerrar los ojos. Porque lo que entra por tus oídos llega a tu alma, y lo que llega a tu alma cambia tu destino. Haz esto parte de tu rutina, como quien toma su medicina, como quien riega su jardín, como quien guarda su tesoro. Porque si hay algo que puede proteger tu mente y traer descanso real, es la palabra viva de aquel que nunca miente. Y esta noche puede ser el comienzo de una mente renovada, una mente alineada con el cielo, una mente donde ya no gobierna el miedo, sino la verdad. Número 10. El descanso como acto de fe. Llegamos a un punto clave. El momento donde todo lo que has escuchado, sentido y creído en este mensaje se transforma en una sola decisión: descansar. No como quien se rinde por cansancio, sino como quien elige confiar profundamente. Descansar no es solo cerrar los ojos, es cerrar los asuntos pendientes en el alma, es dejar de cargar lo que no puedes resolver y ponerlo de una vez por todas en las manos de Dios. El descanso, en la perspectiva bíblica, es un acto espiritual. Es una declaración silenciosa de fe. Es decirle a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu: no todo depende de mí. Hay un Padre que no duerme, y Él está a cargo. ¿Cuántas veces tu cuerpo se acuesta, pero tu alma sigue en pie, caminando de un lado a otro en la oscuridad? Y si el verdadero milagro que necesitas esta noche no es una solución, sino un descanso profundo que restaure tu ser. Cuando decides descansar en Dios, estás eligiendo fe por encima del control. Estás diciendo:
Señor, aunque no vea, yo creo. Aunque no entienda, yo confío. Aunque todo esté temblando, yo reposo en ti. Y eso, amado hermano, hermana fiel, tiene un peso eterno. Porque hay batallas que solo se ganan mientras duermes, cuando dejas el volante, cuando sueltas la espada, cuando apagas el análisis constante. Dios empieza a obrar. Hay puertas que se abren no mientras oras intensamente, sino mientras duermes profundamente en fe. El descanso es una llave, una que abre la paz, la claridad, la fortaleza interior. Por eso el enemigo lo ataca tanto, porque sabe que un hijo de Dios sin descanso es un blanco fácil. Pero un hijo que descansa es un hijo fortalecido, y fortalecido es invencible. Imagina que tu descanso esta noche es como colocar una ofrenda en el altar. Es decir, Señor, no tengo todas las respuestas, pero te entrego mi sueño, te entrego mis pensamientos, te entrego mi noche. Tú sabes qué hacer. Y cuando haces eso, no te estás rindiendo al miedo, te estás rindiendo a la gracia. No estás cediendo a la ansiedad. Estás cediendo al amor de aquel que te cuida mejor que tú mismo. Muchos buscan dormir para escapar, pero tú hoy vas a dormir para confiar, porque no estás solo, porque este mensaje no fue casual, fue respuesta, fue guía, fue dirección. Y si llegaste hasta aquí es porque Dios tenía una palabra específica para tu corazón. Ahora es tu momento. Apaga todo ruido. Apaga la culpa, apaga las expectativas, apaga incluso el temor a no poder dormir. Y di en tu interior, con fe sencilla: Señor, esta noche me entrego a tu descanso. Mientras yo duermo, tú trabajas. Mientras yo silencio mi alma, tú hablas. Mientras yo respiro profundo, tú me renuevas. Eso es descanso, eso es fe, eso es lo que el cielo espera de ti esta noche. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este mensaje ha sido sembrada con una promesa. Y puede que sea la llave que desbloquee la próxima bendición de tu vida. No porque tú la persigas, sino porque esta vez decidiste descansar en quien ya lo tiene todo preparado. Ahora, cierra tus ojos con esta certeza en el corazón: el Señor está contigo. Él vela por ti. Nada escapó de su control. Y mientras tú descansas, el cielo se mueve a tu favor. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Has hecho mucho más que ver un video. Has aceptado una invitación divina. No fuiste tú quien buscó este mensaje. Fue el mensaje quien te encontró, porque Dios sabía que lo necesitabas. Sabía que tu mente estaba cansada, que tu alma pedía respuestas, que tu corazón pedía auxilio en silencio. Hoy has escuchado no solo palabras, sino dirección. Has sentido no solo emoción, sino presencia. Y esa presencia no se va cuando se acaba el video, se queda contigo. Si tú decides abrirle el espacio, antes de cerrar te pido algo más. Escribe en los comentarios la frase: mi descanso está en Dios. Escríbela con fe, como un acto profético, como un grito del alma que se rinde, no porque se haya vencido, sino porque ha entendido quién es el verdadero vencedor. Y si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes. Dale me gusta a este video, porque así estarás ayudando a que más personas como tú reciban lo que el cielo preparó para ellas. No es un simple gesto digital, es un acto de amor, un ministerio silencioso que puede cambiar la noche de alguien. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es un proyecto humano, es un refugio espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos oran por una palabra de Dios, y tú, al formar parte, te conviertes en canal de bendición para ellos. Gracias por compartir este momento. Gracias por creer. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta noche no sea una más. Que sea el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida, donde el descanso no viene de dormir, sino de confiar. Donde la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia
donde ya no caminas solo, porque sabes quién camina contigo. Nos vemos en el próximo estudio, si Dios quiere. Y recuerda siempre esto: no hay tormenta mental que Dios no pueda calmar cuando decides orar antes de dormir. Paz en Cristo. Buenas noches y que descanses en su descanso.